Tras apenas un par de meses de pausa, vuelve las reseñas frikianas con su segunda temporada, recordando que esta especie de mini podcast partió experimentalmente a finales del 2023 y que recién el año pasado se consolidó. Continuaremos acompañándolos por un año más, iniciando esta nueva temporada con un clásico probado del cine de culto y por lo mismo, tal vez ya cuenta con bastantes reseñas en internet, pero queremos darnos el gusto de revisitarla. Nos referimos a Killer Clowns from Outer Space. Conocida en España y Latinoamérica como Payasos Asesinos del Espacio Exterior, aunque a nivel de VHS tuvo algunas variaciones: Asesinos de otra galaxia en Argentina y Clowns Asesinos en México. Fue estrenada en 1988, recibiendo clasificación PG-13, es decir, apta para mayores de 13 años. Una comedia de terror de serie B, cuya duración casi bordea la hora y media. La dirección fue realizada por Stephen Chiodo, un titiritero que cuenta con algunos créditos como director en algunos cortometrajes. El guión fue obra de Chiodo en conjunto con sus hermanos Charles y Edward, siendo los tres titiriteros y expertos en efectos especiales principalmente. La producción también estuvo a cargo de los hermanos Chiodo, contando en la producción ejecutiva con Paul Mason, cuya carrera se concentró en el ámbito de la televisión, tanto series como telefilms, como productor y guionista. Como era de esperar, la productora detrás del proyecto fue creada por los hermanos Chiodo Brothers Productions, en conjunto con A. Sarlee Diamond Presentation. De la distribución se ha encargado una cuarentena de empresas, destacando Transworld Entertainment en cines, Arrow Video, Wonder Video y MGM Home Entertainment en formato VHS, Cinemax y The Sci-Fi Channel para televisión y Tubi TV para streaming. Habría contado con un presupuesto de alrededor de $2 millones, recaudando en total más de 40 millones. ¿Quién sabe cuánto de eso llegó a los hermanos Chiodo? Pues los derechos se los quedó MGM. El compositor del soundtrack fue John Massari, quien cuenta con incontables colaboraciones para televisión. Desde luego, no se puede obviar el tema principal, Killer Clowns, interpretado y compuesto por la banda The Dickies, un grupo californiano etiquetado como punk rock de letras cómicas y paródicas, quienes publicaron la canción ese mismo año en un disco con el mismo nombre de la película. Otra canción de esta banda aparece en Kick-Ass. El director de fotografía fue Alfred Taylor. De hecho, este fue su último trabajo, habiendo participado en películas tales como Monstrosity, Bloodbath y Spider Baby en los 70s y Mutant en los 80s. En cuanto a los efectos especiales, estuvieron a cargo de Fantasy True Films Effects, destacando en el equipo de trabajo Charles Chiodo como el diseñador de los payasos, Lou Carlucci como coordinador, Gene Warren Jr. como supervisor y Bart Mixon como el fabricante del payaso gigante. En los efectos visuales también contó con un equipo numeroso, destacando además de los efectos visuales y el matte painting, el uso de stop motion y rotoscopia. El rodaje se realizó en California, concentrándose en Watsonville y Santa Cruz. Las escenas de la nave espacial fueron filmadas en una propiedad del Hospital Comunitario de Watsonville. En los roles principales estuvieron Grant Kramer como Mike, Suzanne Snyder como Debbie y John Nelson como Dave, Michael Siegel y Peter Licassi como los hermanos Terenzi, y entre los actores más identificables, el infaltable Royal Dano como la primera víctima y John Vernon como el oficial Mooney. La cámara nos muestra la vida nocturna de un pequeño pueblo, mientras de fondo escuchamos la canción Killer Clowns de los Dickies. Vemos a jóvenes parejas en un apartado lugar liberando las hormonas y cruzando los dedos para que no los atrape la curva de la felicidad 9 meses después, cuando nuestros protagonistas, Mike, oh man, y Debbie, ven pasar una especie de gran estrella fugaz, despertando el interés en Debbie, dejando a Mike apuñalándose el ombligo. ¡Oh, man! En paralelo, dos amigos suyos, los hermanos Terenzi, fracasan tanto al intentar ganar dinero vendiendo helados de noche
cómo descargar el estanque con Tracy y Stacy. El primero en llegar donde cayó el supuesto meteorito fue un montañés que soñaba con hacerse millonario con el hallazgo, encontrando una inexplicable carpa de circo, a la que intenta entrar, pero solo consigue perder a su mascota y luego ser atacado por un desfigurado y desproporcionado payaso. Más tarde, Mike y Debbie llegan al mismo lugar. Tal vez, al ver la carpa, Mike creyó que al menos el beso del payaso le tocaría, así que convence a Debbie a entrar en aquella carpa, no tardando en enterarse que no se trataba de un circo, además de descubrir un cuarto con algodones de azúcar, hallando en uno de ellos el cadáver del montañés y en otro a un amigo de Dave. A pesar de ser descubiertos por los payasos, ser atacados con armas lanzapalomitas de maíz y rastreados por un sabueso hecho con globos, logran huir, pero tal vez por culpa suya, los payasos invaden el pueblo en masa. La pareja protagonista acude a la policía para denunciar lo que vieron y, ¡oh sorpresa!, uno de los oficiales, Dave, es un ex novio de Debbie, quien no pudo disimular su molestia al verla con Mike. A pesar de las burlas del regresivo oficial Mooney, quien sospecha que lo de los payasos extraterrestres es un truco de los hermanos Terenzi para vender helados en su carro con una cabeza de payaso, Dave decide ir al lugar donde está la carpa, guiado por Mike, pero nada encuentran en el lugar, convenciéndose Dave que todo es una broma. En tanto, los payasos alteran la tranquilidad del pueblo por momentos inolvidables, como la de la función de títeres donde atrapan a Jenny Lane de Warren, la pelea entre el payasito con un motociclista, y la mítica escena de las sombras chinas donde unas personas son devoradas. Eso y más sin que nadie los detenga, pues Mooney desoye todas las denuncias creyendo que todos se han confabulado en su contra para desprestigiarlo. De regreso al pueblo, Dave comprueba que no se trata de una broma tras ver vestigios del actor de los payasos llamando a Mooney para que solicite refuerzos, y acá se da otra mítica escena que solo es disfrutable en idioma original. Lo lamento por quienes detestan leer subtítulos, el "fuck up over" de Mooney. Acá no hay la clásica escena de pechos desnudos ochentera cuando Debbie se da una ducha. La cámara nos muestra que las municiones de las palomitas de maíz tienen vida. En tanto que Mike convence a los Terenzi de ayudarlo a advertir al pueblo del peligro a cambio de presentarles dos amigas de Debbie de generosos gustos. Debbie termina siendo secuestrada por los payasos, Dave accidentalmente descubre cómo aniquilarlos y junto a Mike y los hermanos Terenzi van en su rescate, donde al parecer los hermanos se entregan a una parafilia con un par de payasos de grandes labios y generosos escotes, dándose el enfrentamiento definitivo con un jefe final incluido, aunque no nos enteramos con quién se queda Debbie. Es de suponer que ya saben que algunas escenas de esta película son identificables en producciones mainstream posteriores. Por ejemplo, cuando uno de los payasos finge la voz de Mike para engañar a Debbie, tal como lo hace el T-1000 con John Connor en Terminator 2. O cuando otro de los payasos a través de Mooney revela sus planes, como ocurre en el Día de la Independencia con el científico y el extraterrestre. La decapitación boxeando del motociclista también se vio al año siguiente en la octava parte de Viernes 13. El título original de la película iba a ser Killer Clowns. Los hermanos Chiodo decidieron agregar From Outer Space para que se entendiera que se trataba de una comedia. Los Chiodo querían mantener el misterio de la apariencia de los payasos hasta bien avanzada la película, pero el productor ejecutivo insistió en que fuesen mostrados desde el inicio. Algunos de los personajes principales, Mike y los hermanos Terenzi, están inspirados en amigos de infancia de los Chiodo, quienes hacían cosas como lo del champán, el bote inflable y la venta de helados. El personaje que es desbarrancado en la carretera en una persecución por un payaso sería Joe Lombardo, quien según el guión ya había muerto al inicio de la película. Muchos se preguntarán por qué no explotaba el perro hecho con globos, las patas fueron cubiertas con látex para que dejara de ocurrir aquello. Los personajes de Mike y Debbie fueron bosquejados a la inversa del cliché. Mientras Debbie era más racional, Mike se rendía a la histeria. Los escenarios de la nave espacial fueron decorados con elementos modulares para disminuir en gastos y reutilizarlos en diferentes escenarios.
Prácticamente no se destinó nada del presupuesto en efectos especiales y el diseño de los payasos. Los Dickies compusieron la canción sin tener alguna idea de la película. El payaso gigante Clownsilla, en castellano sería algo así como Payasilla, originalmente iba a ser animado con stop motion, pero debido a los costos se decidió crear un traje. Las mayores ganancias de la película no se generaron en taquilla. La venta de DVDs, figuras de acción y merchandising en general mejoró sus números. Y finalizamos la primera reseña frikiana de este 2026. No les prometo tener un nuevo episodio la próxima semana, tal vez en 2 semanas, pero sí o sí habrán más episodios. Les recordamos seguir nuestras redes sociales, todas con el nombre de MC Frikianos. Ojo que tenemos Discord también. Si disfrutan o pasan rabias por la lucha libre, Wrestling Star es lo que necesitan, ya se viene WrestleMania, y está en YouTube. Y obviamente, no se despeguen de la sintonía de FM Freak. Y así, pequeñines, concluye nuestra historia de hoy.